El SIDA en los cristianos. Síndrome de indiferencia adquirida. Este mundo natural está viviendo el siglo XXI. En este mundo tan desarrollado por la ciencia, también tiene sus problemas. El crecimiento del hambre, la guerra y las epidemias mortales son casi imposibles de detener, pero desgraciadamente no solamente es ahí donde se encuentran estos problemas, pues dentro de la iglesia cristiana parece que poco a poco se ha empezado a introducir un virus que aún estamos a tiempo de controlar. Es el virus que provoca el SIDA, síndrome de indiferencia adquirida. Los seroparticipativos son las personas que ya lo han contraído y hay varias formas de que te pueden contagiar. Pero vamos a conocer con detalle el peligro de esta seria y peligrosa enfermedad. Primero, ¿qué es el SIDA en los cristianos? Es un mal que a últimas fechas parece estar tomando mayor fuerza entre la población cristiana. Esto es que las personas se muestran indiferentes a lo que Dios está pidiendo que hagamos en estos últimos tiempos. La gran comisión, que fue lo que nos pidió, de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Sin embargo, como cristianos vemos las necesidades de los otros, esa hambre de Dios que el mundo tiene, y somos indiferentes. Pasamos sin poner atención y buscamos únicamente lo que a nosotros nos puede convenir. ¿Cómo se originó este virus? Es un virus del que no se tiene el dato exacto de su origen, pero parece ser que su principio fue allá en el huerto del Edén, en donde la serpiente sedujo a Eva y la incitó a probar el fruto prohibido, y de esa forma ella comenzó a mostrarse indiferente a lo que Dios había ordenado. ¿Cuáles son los principales síntomas de este mal? Son varios. Sin embargo, entre los más comunes y de más fácil detección son, en su primera fase, falta de interés por tener comunión con Dios, esto es, flojera para orar, falta de interés para leer la Biblia, distracción continua dentro de las reuniones de la iglesia, falta de involucramiento en las actividades de la iglesia, indiferencia para compartir el evangelio, irritaciones y pequeños enojos con amigos cristianos, olvido para dar gracias en los alimentos, sueño en las conferencias. En la fase secundaria los síntomas son desánimo para asistir a la iglesia, dudas sobre la existencia de Dios y la salvación, burla continua hacia todo lo que se relacione con la iglesia, crítica constante a los otros miembros de la iglesia, pelear sobre la doctrina defendiendo ningún punto, crítica constante a las autoridades y viviendo en desobediencia continua. En su última fase, el SIDA tiene como consecuencia estos síntomas: la no existencia de autoridad, el sabelotodismo unido al mevalismo, esto es, la conducta del todo me vale, creencia de poder manipular a Dios. Las mejores amistades son personas no cristianas, asistencia a lugares que influyen negativamente a nuestra vida, atentados contra el cuerpo, distanciamiento de la iglesia, actitud de orgullo y prepotencia frente a otros cristianos, malas palabras como parte del vocabulario habitual. Y después de estas fases, ¿cuál es la consecuencia? La consecuencia es lógica y fatal: la muerte espiritual. ¿Es contagioso este virus? Es altamente contagioso, y lo peor es que en la gran mayoría de los casos no es detectable sino hasta en la segunda o tercera fase. ¿Cuáles son los métodos de contagio? También son muchos, pero entre los que más destacan se encuentran, en primer lugar, el contacto oral. Esto es que al estar platicando con una persona que tiene el síndrome, va a depositar en los oídos del receptor
pequeños gérmenes patógenos que después se incubarán y viajarán por el cerebro hasta la boca, creando así una cadena infecciosa que a su vez contagiará a otro. Luego de la boca bajará por la laringe hasta la altura del corazón. Una vez depositado ahí, es ya algo sumamente peligroso. En segundo lugar, tenemos el contacto anual. Este se da principalmente en aquellas personas que tienen por costumbre dejar de asistir a la iglesia por temporadas largas. De estos solo se tiene contacto con la iglesia una vez al año, de ahí lo de anual. Esta falta de coinonía, o sea, comunión con otros cristianos, hace indiferentes a las personas. El intercambio de fluidos ideológicos es la tercera etapa de contagio. Cuando una persona tiene constantes pláticas con personas de ideologías contrarias o indiferentes al pensamiento de Dios y a las convicciones cristianas aún no están bien sólidas, hacen que ese intercambio de ideas altere el organismo espiritual, sentimental y aún el físico. Esto es altamente contagioso si se tiene alguna pequeña herida del pasado que aún no ha cerrado, pues es ahí por donde entra el virus. ¿Cómo podemos protegernos para no contagiarnos de este SIDA? La respuesta es simple: condones de amor, paciencia, gozo, fe, mansedumbre, templanza, benignidad y bondad. Todos estos dones que solamente pueden venir de Dios y de tener una constante comunión con el Espíritu Santo, orando en todo tiempo con acción de gracias, teniendo una sana comunión con nuestros hermanos en Cristo, respetando y orando por las autoridades, predicando el Evangelio a toda criatura. Solo así podemos evitar la indiferencia en nuestra vida y poder llevar a cabo la tarea que desde un principio nos fue encomendada por Dios, el extender su reino en la tierra. De ti y de mí depende que este virus no se extienda y que el amor de muchos siga enfriándose, como lo dijo nuestro Señor Jesús que sucedería antes de su venida. De ti y de mí depende que dejemos la indiferencia y participemos compartiendo el Evangelio de amor y paz a los que no lo tienen. De ti y de mí depende que nos duela que se pierdan las almas y que no dejemos de hacer la obra que nos fue encomendada, porque un día daremos cuenta a Dios. Los amo y los bendigo en Jesucristo. Su hermano Joel.